Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. A todo aquel que nos escucha y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. 321 296 59 56. En esta ocasión nos metemos por un tramo del camino por el que le va a tocar pasar a la iglesia, un tramo cruel y despiadado teñido de sangre, las persecuciones del Imperio Romano. Este es el episodio 3. En el episodio anterior dejamos a la iglesia en medio de una experiencia tan bonita, mejor dicho, en plena realización de lo que es la iglesia. Vimos su primer recorrido entre el aposento alto con la primera comunidad apostólica hasta el encarcelamiento de Pablo, después de 3 giras misioneras bien tesas. La iglesia ya se ha reproducido por miles y se había esparcido por los 3 continentes en menos de 40 años. El cristianismo ya era considerado una minoría, una subcultura con una tendencia exponencial de crecimiento, y ese crecimiento se va a producir bajo la sombra de un gigante, de una bestia titánica que lo va a alcanzar a devorar casi que entero, con una sevicia y un hambre voraz, o sea, como el más implacable de los depredadores, que no le va a dejar una sola presa a su víctima, el Imperio Romano. Fundada en el 753 a.C. sobre sus 7 colinas, Roma se había hecho a todo el poder del antiguo mundo. Era una ciudad cosmopolita, y es en los tiempos del Nuevo Testamento que su crecimiento se encontraba en pleno apogeo. Eran imponentes sus villas suburbanas, así como sus propiedades campestres. El centro de la ciudad era una cosa del otro mundo por su impresionante conjunto de edificaciones públicas, jamás igualado por capital alguna vista hasta entonces. Tenía una zona rosa de entretenimiento de lujo, además que la atracción artística y literaria de Roma era de talla internacional. A nivel geopolítico ni se diga, era el asiento del Senado y de la administración de los Césares, quienes mantenían en alto el contacto diplomático con todos los estados del Mediterráneo. Así que importaciones iban, exportaciones venían. En fin, era la dueña y señora del mundo antiguo, y precisamente en esa ciudad mundial se estableció una iglesia cristiana. Acuérdense que existe una epístola que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. Pero ¿cómo es que el Imperio Romano llegó a dominar la Palestina en la que nació Jesús y en la que empezó a crecer el cristianismo? Ojo, nariz y ceja con el siguiente análisis. Un milenio antes de que Cristo naciera, el pueblo de Israel la empezó a pasar terrible. Por un lado, el cautiverio asirio en cabeza del rey Senaquerib, quien arrasó al Israel del norte con capital en Samaria, mandando a todos esos israelitas a volar a la porra, y al Israel del sur, los judíos, con capital en Jerusalén, el cautiverio babilónico en cabeza del rey Nabucodonosor en el año 605 a.C., quien los tuvo cautivos en su reino por 70 años. Después fueron los medopersas los que se bailaron a los judíos, y fueron los tiempos de Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes y todo ese combo. Después el turno lo tomaron los griegos con Alejandro Magno a la cabeza, y los judíos la volvieron a pasar terrible porque vino una cosa que se llamó la helenización, que fue más o menos así como la corriente posmodernista en su momento. Y al morir Alejandro, el botín se lo reparten sus 4 generales herederos, Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. O sea, por 700 años que duró toda esta sucesión de imperios, repásese la profecía de Daniel 2 y Daniel 7, los judíos por fin recuperan su independencia cuando aprovechan la caída de los seleucidas en manos de los partos.
Los judíos fundan su primera dinastía real, los Asmoneos, o más conocidos como los Macabeos, en honor a uno de sus máximos líderes llamado Judas Macabeo. Y es este pequeño reino el que van a construir alrededor del Mar Muerto y del río Jordán. O sea, esa es la tierra de Palestina. En todo ese novelón revuelto de guerras por todo el Mediterráneo es que Roma se alza como república. En el 85, el Senado se convierte en el principal poder político en Roma y por un conflicto con los piratas contrabandistas que acechaban desde Turquía, es en el año 67 el general romano Pompeyo el Grande, que venía a derrotar a todo el mundo. Venía de arrasar con todo el mundo. Es el encargado de desaparecer del mapa la piratería en el Mediterráneo y ese solo acto le dio una vuelta a toda esta película, influyendo directamente en el reino judío de los Asmoneos que regían en Palestina, ya que Pompeyo conquista muchos territorios antes de los seleucidas, incluyendo Siria, al que coloniza como provincia romana. Y como Siria quedaba de vecino de los Asmoneos, por regla de 3, Palestina queda patio con patio con los dominios de Roma, y ya vamos por el año 64. Los asmoneos, por su parte, se estaban dando puños entre sí por una guerra civil interna que tenían compuesta por 3 bandos, imagínense, 3, Hircano, Aristóbulo y los fariseos. Los fariseos, que ya eran una secta conservadora reconocida para ese tiempo, se presentan ante Pompeyo y le prometen armar un complot juntos si les quitan de encima a esos asmoneos y macabeos que ya los tenían pero hasta el copete. Pompeyo se presta para mediar en medio de una tregua. Aristóbulo se le enfrenta a Pompeyo, le dice que no se meta, que no se entrometido y le declara la guerra. Las legiones de Pompeyo entran en Judea. Aristóbulo y sus fieles se atrincheran en el templo de Jerusalén por 3 meses hasta que finalmente son capturados, cayendo 12,000 judíos en un solo día. A pesar de que Pompeyo irrumpe en el templo, llega hasta el lugar santísimo, imagínense, se muestra respetuoso por este sagrado monumento, en especial para los fariseos. Acuérdense del complot que les propusieron. No lo destruye y manda a limpiarlo y a enmendar los daños que dejó ese asedio. Pompeyo logra abolir la monarquía de los asmoneos. Sus territorios pasan a pertenecer a Siria y convierte a Judea no en provincia romana, sino en un estado vasallo y dependiente de Roma. Inmediatamente los líderes religiosos de los judíos que estuvieran oficiando se convertían de manera automática en lacayos de Roma. Hircano, por ejemplo, quedó como sumo sacerdote nombrado por el mismo general Pompeyo, quien a su vez fundó a Marco Licinio, el romano, con más plata en ese tiempo, y cayó Julio César, lo que conocemos como el primer triunvirato. Julio César es el que va a emprender la conquista de las Galias, y es de ahí, de la incursión de las legiones de Julio César en los territorios galos, donde se van a inspirar René Goscinny y Álvaro Uderzo para crear el supercómic que narra las aventuras de Asterix y Obelix. En los años sucesivos aparecen en el camino Marco Antonio, que es el amor eterno de Cleopatra, Octavio, Lépido y una cantidad de líderes más. Entonces vamos a tener al emperador y al gobernador de Judea, que lo pone Roma sobre su estado vasallo. O sea, cuando Roma se le enfrente al cristianismo, estamos hablando de nada más y nada menos que la superpotencia para ese momento de la historia. Y es que va a ser un enfrentamiento depredador y las cosas se van gestando de la siguiente manera. Cuando el cristianismo se está levantando de esa forma tan pura y armoniosa, como lo relatamos en el episodio anterior, aquella primera comunidad apostólica exalta el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien aquella población negó, condenó y crucificó. Cuando estos pioneros, llenos del Espíritu Santo, hagan el llamado a aceptar al verdadero Dios, Cayo Calígula, que ya para esos días es emperador de Roma, se convierte en el primero en promover su propia adoración. ¿Cómo les parece la reverenda antítesis de la vida? Por eso es que van a surgir las primeras fricciones entre el cristianismo y el imperio. Los cristianos no reconocen como Dios al César, al emperador, al procurador romano, a nadie que no sea Jesús. Y como ya los cristianos, los judíos, les habían matado a su primer mártir, Esteban, en el año 34, se viene una ola de martirios conspirados entre los judíos y Roma, mejor dicho, como una especie de limpieza.
Precisamente por aquellos años en los que se da el dominio de Calígula, que fue del año 37 al 41, no fue sino hasta 10 años después de la muerte de Esteban que el entonces gobernador de Judea, Herodes Agripa, congraciado con los judíos, lo que hace es suscitar una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe certero, y lo que hace es que se van contra los líderes. El dirigente de la iglesia por aquellos días era Jacobo el Mayor, dicho de otra manera el apóstol Santiago. Esto pasó en el año 44 siendo emperador Claudio, el famoso Claudio. Santiago es decapitado en Jerusalén y el acusador que lo vendió tuvo un peso de conciencia tan inmenso que fue hasta el sitio mismo de la decapitación y cayendo a sus pies frito del arrepentimiento le pidió perdón. Y por el testimonio de este apóstol, su acusador también en ese momento profesa públicamente ser cristiano y le vuelan la cabeza en el acto, empezando así una larga lista de enemigos del cristianismo que terminan convirtiéndose en cristianos y en segundos de su conversión se convierten en mártires porque en el acto los matan. Mientras tanto, Pedro y Marcos están prisioneros. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de Felipe? Felipe es azotado, echado en la cárcel y finalmente crucificado en Heliópolis. Mateo, el cobrador de impuestos, lo matan con una alabarda en la ciudad de Nadaba. Y cuando todo esto se empezó a poner así de feo, lo que hace es que esto se torna en siniestro. Llega el régimen del terror. Escondas de todo el mundo. Nerón. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Encuéntrenos también en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Lucio Domicio fue hijo de un hombre que había sido acusado de crímenes, pero muchos, como el incesto, el adulterio, el asesinato y la traición. Se casó con Agripina, que era la hermana de Calígula. El padre murió cuando Lucio solo tenía 3 añitos de edad. Su madre fue desterrada y una tía fue su tutora. Calígula se apropió del patrimonio del niño, pero Claudio más tarde se lo restituyó. Con una disfuncionalidad ni la más brava en su círculo del hogar en el que va a crecer y una formación para llegar a Roma, llega al poder en octubre del 54 como el emperador Nerón. Y va a estar ahí hasta el 68 cuando finalmente muera de una manera literalmente miserable. Muchos de los actos del joven emperador fueron deliberadamente malos. Padecía de obsesiones, imagínense. Hizo envenenar a Británico, que era el hijo de Claudio. Por una concubina abandonó a su esposa Octavia, a quien Agripina tomó entonces bajo su protección. Eliminó a Palas, liberto que había sido ministro de Claudio y protegido de Agripina. Halagado por los aplausos de la multitud, se exhibía despreocupadamente en el circo y en el teatro y hasta participaba en pequeños robos callejeros y peleas en las que se disfrazaba. Pero no suficientemente con eso, mató a su propia madre. Imagínense eso. Pero el acto capital de su delirio y locura estalló la noche del 18 de julio del año 64, cuando, perpetrado por él mismo, Roma se incendia y se desata el caos. Sus más allegados corren hacia él y quedan perplejos al observar la reacción tan irracional de este personaje a quien ya muchos tenían por loco. Por ejemplo, Popea, su mujer, hacía siglos que sabía que su marido estaba pero rechiflado.
Nerón se para en el balcón de su alcoba, en lo alto de la torre de Mecenas, en la cumbre del Palatino, saca su lira, que era el instrumento que siempre lo acompañaba, empieza a interpretar la lira mientras va recitando de memoria los versos de la Ilíada y la Odisea de Homero en la sección cuando Troya estaba ardiendo, mientras contempla la ciudad fritarse en ese trágico holocausto. El incendio duró 7 días y 7 noches y luego volvió a encenderse por 3 días más en diferentes sitios. 10 de los 14 barrios de la ciudad fueron devorados por las llamas. Fueron destruidos algunos de los edificios más famosos de la ciudad, tanto públicos como palacios. Hasta el palacio de Nerón sufrió con el fuego. Miles de las casas de los plebeyos y de las hacinadas viviendas de los distritos más pobres fueron destruidas. Se perdieron obras de alto valor incalculable e indudablemente se quemaron documentos de gran valor legal e histórico. En medio de los estragos y de las ruinas, la multitud enardecida le exigía al emperador que se encontrara al culpable de semejante infierno y que sufriera el más terrible de los castigos. Él debía buscar a alguien a quien culpar del desastre. Entonces la víctima propiciatoria es la secta ilegal de los cristianos, llamada así por Roma, quienes en ese tiempo sin duda habían llegado a ser numerosos en la ciudad. Y es este el detonante para que a partir del año 67 exactamente se decretara un plan de exterminio gubernamental del cristianismo. Y se dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaries y crímenes diabólicos de la más brutal y lesa humanidad. Las más horrendas bestialidades demenciales fueron cometidas contra los cristianos que incluso llegaron a mover las fibras mismas de la compasión de los romanos. Nerón refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigos contra la Iglesia de Cristo que pudiera inventar su mente enferma en su más infernal imaginación. Iban a caer en las calles del vasto imperio personajes como Erasto, que era el tesorero de Corinto, Aristarco, que era de Macedonia, Trófimo, que era de Éfeso, Barsabás y Ananías, que era el obispo de Damasco. Los cristianos huían en todas las direcciones de la geografía, buscando el hueco que fuera para meterse ahí y salvar sus vidas. Miren, muchos de los cristianos que lograron escapar con vida y que se ubicaron en muchos lugares de Europa son los que más adelante van a resurgir como los valdenses, los albigenses y todo ese grupo de resistencia que vamos a hablar en los próximos episodios cuando se venga el oscurantismo. Nerón puso como objetivo a Pedro. Por eso la iglesia le rogó a Pedro que huyera, que se fuera de Roma. Él se negó, pero ante la insistencia de sus compañeros de lucha, quedó persuadido y emprendió la huida. Y cuando ya iba atravesando las compuertas del reino, en visión observó al Señor Jesús que venía en dirección a Roma. O sea, se encontraron frente con frente, pero el uno huyendo y el otro entrando, el otro viniendo. Pedro, saliendo a su encuentro en una posición de adoración, le preguntó: mi Señor, quo vadis, que en castellano traduce ¿a dónde vas? Eso es lo que quiere decir quo vadis, una expresión latina que en castellano se traduce como ¿a dónde vas? A lo que Jesús le respondió: a ser de nuevo crucificado por mi pueblo si es necesario. Pedro, embargado por la amargura de aquella noche en la que lo negó, comprendió que no podía huir, que debía padecer junto con los suyos el sacrificio por la verdad de su maestro que había muerto por él. Jerónimo es quien nos cuenta todo esto, y él mismo dejó registrado que Pedro finalmente es crucificado cabeza abajo, con los pies hacia arriba, por petición del mismo, porque le parecía indigno morir de la misma manera que su Señor. Eran días de horror y de espanto, y con cada baja que los cristianos tenían de sus líderes, crecía el dolor, el sufrimiento, hasta que una noticia llenó de un amargo duelo a la iglesia. En la antigua mazmorra de Mamertina, que se halla situado en las proximidades del Foro Romano y no lejos del antiguo recinto del Senado, estuvo encarcelado Pablo. Cuando Nerón dispuso su ejecución, envió a 2 de sus caballeros, Feregui y Partemio. Ellos debían darle la fatal noticia de su ejecución, y cuando llegan a darle la noticia, encontraron a Pablo predicándole a sus compañeros de prisión. Los 2 caballeros le rogaron sinceramente y oraron por ellos para que ellos algún día llegaran a creer. Pablo les dijo que ellos llegarían a creer y que serían bautizados algún día no muy lejano delante de su tumba. Feregui y Partemio condujeron a ese apóstol de Jesucristo al lugar de las ejecuciones que quedaba fuera de la ciudad. Pablo se arrodilla, habla con Dios y, terminada la oración, él mismo da su cuello a la espada y finalmente muere decapitado Pablo. Y adiós Pablo,
te volveremos a ver resucitado en gloria cuando el Señor Jesús regrese y te levante. El mismo año que muere Pablo, este gran evangelista, también muere Nerón. Luego de un terrible enredo lleno de intrigas y traiciones, malas decisiones, mejor dicho, todo un drama digno de él mismo. Huyó de Roma, por lo que el Senado lo proclamó enemigo público y decretó su muerte. Escondido en una casucha a la vera del camino, Nerón se puso un arma contra el pecho, pero no tuvo el valor de matarse. Le pidió a su esclavo Epafrodito, que lo acompañaba en ese momento, que lo traspasara. Murió precisamente en el momento en el que llegaban los soldados para apresarlo. El tirano murió vergonzosamente a la edad de 30 años, como todos los opresores mueren, después de un afrentoso reinado de 14 años. En el momento en que estaba agonizando, gritó de manera psicótica: ¿qué artista muere conmigo? Eso sucedió en el año 68. Y así, año tras año, emperador tras emperador, el demencial exterminio continuaba en los más temibles escenarios para la cruel carnicería de los cristianos. El más representativo de todos, el Coliseo, el epicentro para un espectáculo sanguinario, pero que a la vez se tornaba en diversión para los romanos, de donde se le brindaba pan y circo al pueblo. Para el año 81, cuando se monta en el poder Domiciano, ya 10 apóstoles han sido cruelmente asesinados, miles de cristianos sacrificados y esparcidos por la persecución. Pero sobrevivía solamente un apóstol, Juan, el discípulo amado. Había fundado 6 de las 7 iglesias a las que posteriormente le enviaría las cartas del Apocalipsis. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde fue echado en un caldero grande de aceite hirviendo, del cual salió ileso de manera milagrosa, pero que al emperador Domiciano le pareció un acto de hechicería, y por eso es que, por miedo a este supuesto brujo, es que lo destierra a la isla de Patmos, abandonado a su suerte. Es el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Pero después fue Trajano en el 108, y en el Coliseo se siguen enfrentando legionarios, gladiadores, leones y cristianos, como Ignacio, que era obispo de Antioquía. Después de Trajano siguió Adriano, y en su gobierno es martirizado Alejandro y sus 2 diáconos, Hermes y Quirino. Muchos cristianos son crucificados en el monte Ararat, coronados por espinas y atravesados por lanzas, en burla a la muerte de su fundador. Eustaquio, quien era comandante romano convertido al cristianismo, fue martirizado junto con su familia. Antonio Pío siguió a Adriano y detuvo las persecuciones y hubo una tregua, pero un rígido y severo Marco Aurelio Antonino sube al poder en el 162 y reanuda el exterminio con una crueldad brutal mayor. En su periodo de horror perecieron Germánico, quien se entregó a los hambrientos leones con un valor tan asombroso que varios paganos allí presentes se convirtieron a Cristo. Policarpo fue quemado vivo en la plaza de mercado, amarrado a una estaca en posición de arco. Septimio Severo gobierna a partir del 192 y los cristianos se han multiplicado por miles a estas alturas. En el 235 el emperador perseguidor es Maximino, Decio en el 249, Valeriano en el 257, en el 274 Aureliano, y la 10ª persecución romana en contra de los cristianos se completa con el emperador Diocleciano en el 303. Y a lo largo de este plan de exterminio, que se prendió en el 67 después del incendio de Roma, bien podríamos hacer una larga lista mencionando a tantos y a tantos nombres de fieles que la historia registra, y seguramente los que fueron muertos en el completo anonimato, a manera de homenaje póstumo por el ejemplo y el testimonio que marcaron esta época. Faustines y Jovitas, Carpo y Papilo. Nunca olvidemos a la piadosa Agatónica, Felicitate, que era una ilustre dama romana convertida, a quien le mataron atrozmente a sus 7 hijos y al final la decapitaron a ella con la misma espada con los que mataron a los últimos 3. El célebre filósofo Justino. La muerte de Rais, al igual que la de todos los que hemos mencionado aquí, fue lacerante. Y de verdad que como relator de este episodio me he abstenido de mencionar algunos detalles de las torturas de esta gente, porque ya nos quedaría un episodio bastante pesado, amarillista y hasta morboso. Pero así fue aquella realidad, aquella triste realidad en la que las legiones romanas pensaban que desaparecerían al pueblo cristiano, y lo único que lograron fue unirlo y, en su defecto, multiplicarlo.
sua eterni, corda nostra solum tibi, lepti sua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterno. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos, como por ejemplo el pastor Yacer Pablo Díaz en la isla de Cuba. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de alguno de la segunda muerte. Esto está en Apocalipsis 2, 8 al 11, y es la descripción precisa de lo acontecido en la época del episodio que hemos abordado hoy, y es así de preciso lo que la Escritura proyecta sobre su pueblo. No se trata de los opresores. Los protagonistas son los cristianos. La protagonista es la iglesia, cuyos militantes fueron fieles hasta la muerte. Y por eso se les llama mártires, porque no negociaron su fe. Por más hambriento que se viniera el león, por más ardiente que estuvieran las brasas o el sonido del galope de los caballos de las legiones fuesen ensordecedores, aquí no se trata de los hechos y hazañas de Domiciano, Maximino, Decio o Nerón. ¿Saben por qué? Porque a la final todos ellos terminaron muertos, pero la iglesia sigue viva. No hay opresor que dure 100 años, pero lo que sí hay es pueblo que lo resista. No te pierdas para nada, pero para nada, el próximo episodio, porque esta iglesia seguirá resistiendo al emperador que le sigue en la lista. O sea, se viene todo un peso pesado. Bueno, grandes ligas, ¿no? O sea, tremendo, con toda, Constantino. Resumimos y nos fuimos. 1. El despegue tan pacífico con el que alzó el vuelo la iglesia se vio interrumpido por una orgía de sangre. 2. Entre el año 67 y el 307, el cristianismo fue perseguido de una manera sanguinaria y cruel por Roma. 3. Ningún sistema de tortura, así como ningún violento emperador logró desaparecer la iglesia, antes la multiplicó. 4. La alfombra roja de personajes en esta época la engalana una lista interminable de mártires que hoy nos sirven de ejemplo. 5. Llamándonos nuestro Dios a abrazar nuestra fe y a ser fieles ante la más violenta persecución por causa de la verdad, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.